Capítulo 1. Alesa, regresando a casa. Ahí está, Alesa. Uf. Por fin, aparecieron los familiares muros de la ciudadela de Alesa. Nos habíamos cansado de ellas cuando empezamos a hacer misiones aquí, pero volver a verlas nos produjo un profundo sentimiento de nostalgia. Se siente como si hubiera pasado una eternidad. La ciudad era especial para mí. Al fin y al cabo, fue el primer pueblo en el que entré cuando reencarné. Solo unas pocas personas estaban haciendo fila para entrar por las puertas de Alesa. Parecía solitaria después del ajetreo y el bullicio de la capital, pero esto era lo usual para Alesa, ya que la sombra de la guerra aún no se había cernido sobre la ciudad. Por las puertas no pasaban soldados intimidantes, ni había caravanas que salieran a sacar provecho de la economía de guerra. Todo seguía igual. Alesa estaba tal y como la dejamos. Aún así, pensé que ya estarían en alerta, puesto que Raidos ya había invadido. Podríamos causar problemas si aterrizamos justo enfrente de las puertas. Bájanos jet. Uf. Aterrizamos a poca distancia de Alesa y caminamos hacia ella. Los pocos comerciantes y aventureros se sobresaltaron y nos miraron sorprendidos. Jet debe haberlos asustado. Aunque solo tuviera el tamaño de un perro grande, seguía pareciendo un lobo. Sin embargo, el encargado de la puerta reaccionó de forma diferente a los demás. ¿Pero qué sucede?, dijo en tono amistoso. Oye, es Fran. De vuelta en Alesa, ya veo. Me alegro de verte, Delt, dijo Fran. Era Delt, el portero. Nos habíamos hecho amigos de él cuando todavía estábamos en Alesa. Fran parecía recordarlo, lo cual era impresionante, teniendo en cuenta que había olvidado quién era Cruise cuando se reencontraron en el torneo de lucha. Fran nunca olvidaba a un oponente fuerte, si podías enfrentarte a ella, te recordaría de por vida. Pero también se acordaba de la gente que era amable con ella, como Delt. Incluso si las interacciones entre ellos se limitaban a breves conversaciones como las que estaban teniendo actualmente mientras Fran atravesaba las puertas, eran suficientes para que ella lo recordara. En cuanto a Cruise, no había sido muy fuerte, y no era lo suficientemente amigable con ella como para dejar una gran impresión. Era guapo, claro, pero nada en él destacaba. Es bueno tenerte de vuelta, dijo Delt, sonriendo. Gracias, Fran le devolvió la sonrisa. La ciudad donde se convirtió por primera vez en aventurera ocupaba un lugar especial en su corazón. Entonces, veamos tu identificación. Muchas wow. Fran, esto es, los ojos de él se abrieron de par en par cuando vio la tarjeta del gremio de Fran. Delt la miró, luego a la tarjeta, luego de nuevo a ella, como si estuviera asegurándose de que la tarjeta realmente le pertenecía a ella. Finalmente, se dio cuenta y le devolvió la tarjeta del gremio. Ese sí que eres otra cosa, efectivamente, es tu tarjeta, ¿cómo llegaste tan rápido al rango B? Me ascendieron en la capital. ¿La capital?, exclamó Delt, y luego hizo una pausa. He oído que hubo disturbios allí. Incontables bajas. Hubo rumores de que el palacio fue destruido, o que incluso la capital fue aniquilada. Los detalles de la destrucción no habían llegado a Alesa. La avalancha de información probablemente hacía difícil discernir los hechos de la ficción. Al recordar aquellos terribles sucesos en la capital, Fran agachó la cabeza. Allí había saboreado tanto la victoria como la derrota, y lo que había sucedido no podía resumirse en una sola palabra. Mucha gente murió, dijo Fran. Así que las cosas están realmente mal en la capital. Aún así, me alegro de que haya salido sana y salva. Bienvenida a Alesa, gracias. Alesa parecía la misma de siempre. La batalla con Raidos aún no había cambiado el ambiente. Primero, iremos al gremio. Entendido. El gremio de aventureros también estaba tal y como lo dejamos. Ahora estaba más animado, lleno de más aventureros, pero quizás solo se trataba de la temporada alta. Fran empujó las puertas con gran fuerza y entró. Con permiso. Así, no es exactamente como se abren las puertas. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a Fran. Algunas de ellas estimando lo fuerte que era, mientras que otras parecían conmocionadas. Sin embargo, la mayoría recordaba quién era, y yo podía sentir su respeto y familiaridad hacia ella. Era la bienvenida más calurosa que podían darle los aventureros. Algunos intentaron causarle problemas,
pero los otros aventureros los disuadieron. ¿Recuerdas el torneo en Ulmut, tercer lugar? La noticia de su ascenso a rango B aún no se había hecho pública. La capital estaba bastante lejos de Alesa, y dudaba que los aventureros se desviaran de su camino para difundir la noticia. Las cosas habrían sido diferentes si se hubiera convertido en rango A, por supuesto. Aún así, mucha gente sabía lo del torneo de Ulmut y cómo ella había quedado en tercer lugar. El hombre que había intentado meterse con ella dio inmediatamente un paso atrás. Haber llegado a tal posición en el torneo no era algo que se consiguiera con un golpe de suerte. Bienvenida, le dijo la chica del mostrador. ¿Eres una aventurera, jovencita? No recordábamos haber visto a esta recepcionista. Probablemente fue contratada después de que Fran dejara Alesa, y aquí estaba ella, sorprendida por la aparición de esta pequeña niña. Fue todo lo que dijo Fran. ¿Y en qué puedo ayudarte hoy? Quiero entrar al jardín del lobo demoníaco, ¿cómo lo solicito? ¿Perdón, el jardín del lobo demoníaco? Ese lugar es una guarida de rango A, y tienes que ser al menos un aventurero de rango B para poder ir allí. Lo sé. Oh. Entonces deberías saber que no puedes ir allí. La mayoría de los aventureros no pudieron contener la risa al escuchar la petición de Fran. Al fin y al cabo, ella solo era de rango de cuando dejó Alesa, así que por supuesto que reaccionarían así. Toma. ¿Tu tarjeta del gremio? La recepcionista reaccionó aún más intensamente que él. Creer que la niña que tenía enfrente era una aventurera ya era bastante difícil, pero se quedó sin aliento cuando por fin se fijó en el rango de Fran. De ninguna manera, murmuró. Esta pequeña niña es de rango E. Los aventureros de los alrededores la escucharon y empezaron a murmurar entre ellos. Ellos tampoco podían creerlo. ¿Cómo podrían? En este momento, Fran era probablemente la aventurera de mayor rango de la habitación. Era una especie de prodigio por haber alcanzado el rango de a su edad, pero desde luego no esperaban que se disparara hasta el rango B en tan poco tiempo. Incluso los aventureros que la conocían estaban desconcertados. Empecé a preguntarme cuándo se calmaría la situación. Pero entonces otra figura salió del gremio y aplaudió. La sala inmediatamente quedó en silencio. Muy bien, cálmense todos. Oh, señorita Nell. Era Nell, la primera recepcionista que conocimos en Alesa. Ha pasado un tiempo, Fran, dijo con una sonrisa. Nell lanzó una mirada penetrante a la joven recepcionista. Escucha, no puedes soltar información de aventureros de esa manera. Lo siento. ¿En serio? Bien, esto merece una reprimenda. La recepcionista soltó un gemido lamentable. No quería ni imaginarme cuáles serían las reprimendas de Nell. Es un honor tenerte, princesa del Rayo Negro, o ahora es Gata Negra Santa. Princesa del Rayo Negro es más genial, hizo un puchero Fran. Nell soltó una risita. Entonces, princesa del Rayo Negro Fran. Por aquí, rango B. El maestro del gremio quiere verte. De acuerdo. La noticia de nuestra llegada ya había llegado a oídos del maestro del gremio. Justo a tiempo. Necesitaríamos su permiso para entrar en la guarida de todos modos. Los demás aventureros se quedaron mirando a Fran con los ojos muy abiertos cuando entramos en la oficina. Nell había respondido por ella y ahora sabían que ella era otra cosa, aunque seguían comprensiblemente conmocionados. Fran no parecía mucho más fuerte que ellos, así que incluso los veteranos estaban aturdidos. Los había dejado atrás una chica junto a la que habían estado luchando tan solo unos meses atrás. He escuchado que hiciste muchas cosas buenas en la capital. Fran negó con la cabeza. No lo hice. La batalla en la capital la dejó con mucho en qué pensar. Muchas personas murieron, algunas de las cuales eran amigos suyos. Ella sabía que no había mucho que se pudiera hacer para evitar más víctimas, pero siempre surge la pregunta de si se podría haber hecho algo más. Nell cambió de tema en cuanto vio la respuesta de Fran. La recepcionista era una veterana en leer los estados de ánimo de la gente. Pero lo hiciste muy bien en el torneo de Ulmut, felicidades por tu clasificación. No pude ganar. Fran tenía resultados que mostrar, pero no los que ya había esperado. Los combates habían sido una valiosa experiencia de aprendizaje, pero aún así perdió contra Amanda de la peor manera posible. Fran era el tipo que se lamentaba por una derrota en lugar de celebrar una victoria, y Nell también lo supo al instante. Ella suspiró, exasperada. Oh, Fran.
Estás empezando a parecerte cada vez más a Amanda. ¿Por la forma en que era adicta a la batalla? Empezaba a darme cuenta de que ser un caballero sanguinario era la norma para los luchadores de élite de este mundo. Realmente no podías volverte fuerte sin ese tipo de impulso. Maestro del gremio, Fran está aquí para verlo. Adelante. Clint, el elfo del bosque y maestro del gremio de Alessa, nos hizo pasar a su oficina. Estaba tan guapo como siempre, un hombre atractivo con ojos inteligentes que exudaban un aura de capacidad. Después de que Nell salió de la habitación, le indicó a Fran que se sentara en un sofá. Clint tomó asiento frente a ella. Ha pasado un tiempo. HM. Y pensar que te has vuelto tan fuerte, suspiró. Llamarte prodigio sería quedarme corto. Clint tampoco se refería únicamente al rango de Fran. La última vez que lo vimos no podíamos asegurarlo, pero Clint era fuerte. Lo sabíamos incluso sin usar identificación. Pero había algo más que sus estadísticas, una cierta fuerza que parecía emanar de su interior. Ahora Clint sentía lo mismo viniendo de Fran. Dejó escapar un suspiro exasperado después de evaluarla. Ella era mucho más fuerte que cuando salió de Alessa, él sabía que ella había pasado por muchas pruebas y adversidades para llegar allí. En cualquier caso, enhorabuena por tu ascenso. Sin embargo, él no estaba particularmente alegre mientras la felicitaba. En todo caso, parecía bastante sombrío. Pensar que utilizarían niños mientras fueran fuertes, bueno, demasiado tarde para hacer algo al respecto en este momento. Clint estaba en contra de utilizar aventureros jóvenes y ponerlos en situaciones peligrosas. El gremio de Alessa era especial, ya que era el único que tenía un examen de admisión, un examen de ingreso diseñado para ahuyentar a los jóvenes aspirantes aventureros al tener a Don Adrón como examinador. Aún así, el gremio entrenaba a los jóvenes en los fundamentos de la aventura. Era un sistema que encajaba tanto con el amor de Amanda por los niños como con el rechazo de Clint a ponerlos en peligro. En lo que a él respectaba, Fran estaba al borde del abismo al presionarse tanto a sí misma. Entonces, ¿por qué has regresado a Alessa?, preguntó. ¿Para entrenar? ¿Para entrenar, de verdad necesitas hacerte más fuerte? Fran se limitó a sentir con la cabeza al estresado maestro del gremio. HM. Eres un rango B a los 12 años. Ya estás entre los 5 mejores en la historia del gremio de aventureros. Los 5 mejores. Eso significa que había otros que eran mejores que Fran. El gremio debe haber tenido un montón de genios y valores atípicos durante su larga historia. ¿Quién es el número 1? Históricamente hablando. HM. Ese sería el batallón. El antiguo aventurero de rango ese que llegó a Rangua cuando era un niño. ¿El batallón? ¿Ese es su apodo? Un extraño apodo. Sí. Por desgracia, su apodo es todo lo que sabemos, ya que nuestros registros no se remontan tan lejos. Tampoco conocemos sus poderes. Se convirtió en rango B a los 8 años y en rango a los 10. A los 14 ya era rango San, o eso dicen. Para ser honesto, sonaba como un monstruo. La palabra, prodigio, ni siquiera comienza a describir su destreza. Un rango S estaría al mismo nivel que un luchador de élite con una espada divina. Alcanzar ese nivel de poder a los 14 años era difícil de aceptar. ¡Wow! En efecto, wow. Pero yo también creo que eres bastante asombrosa. Tal vez no al mismo nivel que Batallón, pero estás creciendo a un ritmo rápido, y aún así quieres ser más fuerte. Personalmente, creo que eres lo suficientemente fuerte. Fran negó con la cabeza. No lo soy. Sigo perdiendo si no recibo ayuda en medio de una pelea. Además, hay mucha gente más fuerte que yo. Fran recordó la batalla contra el Marqués y el choque de titanes que yo le había contado. Apretó los puños con frustración hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Además, dijo, todavía no puedo vencer al Rey Bestia ni a Urslars. Clint suspiró. Veo que has pasado un par de meses agitados. Ya veo, así que todavía no puedes vencer a esos dos. La exasperación del maestro del gremio iba en aumento. A diferencia de otros aventureros de alto nivel, Clint no. Estaba tan sediento de batallas, aunque eso tampoco lo convertía en un arquetipo del sentido común. Entonces, ¿qué es eso de que quieres entrenar? Quiero entrenar en el jardín del lobo demoníaco. Clint hizo una pausa por un momento. ¿Y planeas ir allí sola? Soy rango B. No debería ser un problema. Sabíamos que Clint no estaría de acuerdo de inmediato, pero tampoco podía detener a Fran, puesto que ella ya tenía el rango suficiente.
Supongo, pero, está bien. Clint se encogió de hombros, derrotado. Habría sido de todos modos, incluso sin mi permiso, ¿no? Por supuesto, asintió Fran. Entonces no hay ninguna razón para que te detenga. Pero sí te adelanto que la zona ha estado más peligrosa de lo habitual, así que trata de no forzarte demasiado. De acuerdo. Una respuesta bastante rápida. Eso solo te hace parecer más sospechosa. ¿Sabes? Lo siento, Clint. No hay nada que detenga a Fran cuando se pone seria. Pero cuidaré de ella, lo prometo. Por favor, no te presiones, dijo. HM. Clint soltó un largo y pesado suspiro. Y no vayas al norte. Las cosas están bastante caóticas en este momento. ¿Caóticas? Las escaramuzas con Raidos aún no se habían resuelto. Sí. No sabemos hasta qué punto se han infiltrado los espías de Raidos. Clint procedió a dar una breve explicación de la situación. En primer lugar, un aventurero llamado Jan Dubiayex ha logrado repeler la fuerza invasora de Raidos. Lo sé. Cierto, ustedes dos se conocen. Lo mencionó cuando entregó el diario que encontraste. El diario pertenecía al maestro de la mazmorra de la Isla Celeste. Jan debió hablarle de Fran al gremio cuando lo entregó. Como bien sabes, Jan es un excelente nigromante. Su dominio de incontables muertos vivientes hizo retroceder a las fuerzas de avance de Raidos, pero aún no han desistido en sus esfuerzos. Siguen enviando sus fuerzas esporádicamente. No podemos bajar la guardia todavía. Al parecer, el enemigo estaba llevando a cabo investigaciones nigrománticas durante estas invasiones esporádicas. Ellos también estaban usando soldados no muertos, avanzando en sus investigaciones hasta la fase experimental. Deben estar usando no muertos para contrarrestar a Jan. Aunque su número no se compara con el de sus muertos vivientes, siguen siendo lo suficientemente significativos como para calificarlos como una amenaza, un número lo suficientemente grande como para que puedan rodear a Jan y a los aventureros encargados de protegerlo. Don Adrond, el instructor novato del gremio, también fue enviado para mantener la línea. ¿No vas a ir? Puedes desatar a la calamidad Clint mientras luchas contra ellos. Nos enteramos del apodo de Clint en la capital. Había firmado un contrato con un gran espíritu tan poderoso como para arrasar una pequeña ciudad. Pero Clint se limitó a fruncir el ceño y negar con la cabeza. No soy lo suficientemente fuerte como para merecer ese apodo. Por supuesto, mi entorno quedaría destrozado si me pusiera serio. ¿Clint no sería movilizado para las escaramuzas con Raidos? Existía el riesgo de que no fuera capaz de controlar por completo al gran espíritu. De hecho, en última instancia él podría convertirse en una amenaza mayor para Alessa que las fuerzas de Raidos. En cualquier caso, tienes mi permiso para entrar en el jardín del lobo demoníaco, pero no te acerques al campo de batalla de Raidos, ¿ha quedado claro? Clint suspiró, masajeándose el puente de la nariz. Los maestros del gremio parecían tenerlo difícil en cualquier ciudad. Y Fran se sumó definitivamente a la carga de trabajo de Clint esta vez. Y una cosa más, dijo. Te sugiero que también te mantengas alejada del distrito noble. El distrito noble. Hay algunos tontos que te guardan rencor. ¿A mí? ¿Por qué? La mayoría de ellos son seguidores del conde Ulms, el mismo conde Ulms que estuvo involucrado en un golpe de estado. ¿El conde Ulms? El padre del barón Ajsand. Por supuesto, Fran lo había olvidado por completo. Tampoco era alguien a quien yo quisiera recordar, así que supongo que no se podía evitar. ¿Recuerdas a ese noble idiota al que le quitamos esencia de mentira? Ese es el barón Ajsand. Su padre es el conde Ulms. Era un noble malvado involucrado en la rebelión. Oh, ya veo. Era un resumen terrible, aunque no estaba demasiado lejos de la verdad. El conde Ulms era el padre del vicecaballero comandante August Ajsand, el anterior dueño de la esencia de mentira. Trabajó bajo las órdenes del marqués Astner, que había sido controlado por Fanática, para instigar un golpe de estado. Aún no habíamos conocido al conde Ulms en persona, pero, a juzgar por lo que habíamos escuchado sobre él, no parecía un tipo agradable. Tenía un poder considerable entre los nobles de Alessa y se oponía al gremio. ¿No pueden arrestarlos?, preguntó Fran. Los caballeros ya han arrestado a los que están directamente relacionados con Ulms. El conde Ulms ya debería haber sido arrestado junto con el marqués Astner. Pero Alessa era una ciudad pequeña y estaba situada bastante lejos de la capital. Las órdenes de la capital tardaban en llegar.
Todos los familiares de Ulms que se encontraban en la ciudad habían sido arrestados. Los nobles bajo su mando se encontraban actualmente bajo arresto domiciliario. Sin embargo, sus sirvientes eran libres de caminar y podrían provocar algunos problemas si veían a Fran en las circunstancias actuales. Todo forma parte del plan, en realidad, dijo el maestro del gremio. ¿Lo hiciste a propósito? Sí. Hemos recibido noticias sobre los tratos del marqués Asner con raidos detrás de escena. Existe la posibilidad de que agentes raidosianos contacten con los sirvientes de Ulms, así que les hemos dejado libres por el momento. De hecho, hemos preparado mansiones para los que están bajo arresto domiciliario para vigilarlos mejor. A Fran se le dijo que se mantuviera alejada del distrito noble no porque Clint quisiera ser considerado, sino para que no interrumpiera su plan de sacar a los espías raidosianos. Supervisar a los nobles solía ser asunto de los caballeros, pero en Alesa los caballeros y los aventureros cooperaban sin problemas. Alesa parecía seguir en paz, pero, con la mayoría de los nobles bajo arresto domiciliario, ¿no se verían afectadas las actividades de la ciudad? Fran pensaba lo mismo. ¿Estará bien Alesa con el arresto de su vizconde? ¿Vizconde? Clint se preguntó. Oh, el conde Ulms no es el vizconde. No lo es. ¿En serio? Supongo que la persona más poderosa de una ciudad no tiene por qué ser necesariamente el vizconde. El vizconde de Alesa es pariente del rey. ¿El rey? No sabía que tenía familia aquí. La tiene. Sin embargo, no tiene mucha influencia. Ese es el destino de un vizconde de una ciudad fronteriza. Clint dio una breve explicación del vizconde y sus hombres para que Fran no se aburriera y se durmiera. Alesa era una ciudad complicada. Estaba situada en la frontera norte contra Raidos y el gremio de aventureros era una parte importante de la ciudad. Pero no era próspera y carecía del brillo y el glamour de la capital. El vizcondado de Alesa era un cargo del cual huían los nobles. Así fue como el actual vizconde obtuvo su título. No tenía un talento excepcional, pero era lo bastante sabio como para reconocerlo. Asignó las tareas difíciles a su gobernador y capitán de los caballeros de Alesa, Urs. ¿Hizo todo lo posible por pasar desapercibido? Alesa estaba en paz con el competente gobernador y el capitán de caballería al mando. Solo cuando el conde Ulms entró en escena empezaron a surgir los problemas. Se aprovechó de su relación personal con el vizconde para instalar a sus familiares y subordinados en las operaciones de la ciudad. Incluso, empezó a quejarse ante los administradores de la ciudad. El marqués Astner y Fanática eran sin duda los que movían sus hilos. Con Ulms en Alesa, cooperar con Raidos sería mucho más fácil. Si no hubiéramos lisiado al barón Ajsan, probablemente seguiría usando la esencia de mentira para sumir a Alesa en el caos. En ese momento, solo habíamos tomado 2 de sus habilidades porque nos estaba irritando, pero había resultado ser una de las mejores jugadas que habíamos hecho hasta el momento. Las cosas han marchado perfectamente bien, incluso sin los subordinados del conde Ulms alrededor, dijo Clint. Ya veo. Han estado tranquilos hasta ahora, pero podrían alterarse si te ven. Ahora, soy un hombre muy ocupado, y te agradecería que no te sumes a mi ya terrible carga de trabajo. De acuerdo. Y aún así estoy preocupado, murmuró Clint mientras salíamos de su despacho. Mantengámonos alejados del barrio noble para que Clint no muera por exceso de trabajo. Cuando estábamos en la capital, Eriante lloró al ver la cantidad de trabajo que tenía que hacer cuando Fran se fue. Intentaremos que esta vez no vuelva a suceder. Próxima parada, la biblioteca. Sí, vamos a leer acerca del jardín del lobo demoníaco. Después de reunirnos con Clint, nos dirigimos a la biblioteca del gremio en busca de material de referencia sobre el jardín. Al parecer, sus monstruos se habían vuelto mucho más fuertes que la última vez que estuve allí. Entrar sin información sería peligroso. Buscamos durante un rato y finalmente encontramos un libro con los detalles que necesitábamos. Alesa hizo una gran investigación y observación sobre su guarida cercana. Muy bien, intenta leer lo mejor que puedas, Fran. Me preguntaba cuánto tiempo podría permanecer despierta. Ahora era una aventurera de élite, así que tenía que ser capaz de leer las fuentes de información, como mínimo. Fran pasó las páginas y yo empecé a leerlas. El primer tema fueron los monstruos que vivían en el jardín. Debido a la fluctuación del mana del jardín del lobo demoníaco, los tipos de monstruos que aparecían en el lugar no eran fijos. La naturaleza aleatoria de los engendros significaba que había una mínima posibilidad de encontrarse con un monstruo raro. Dicho esto,
Los materiales que se obtenían de la guarida, así como su ecosistema, eran aleatorios. Esto dificultaba la gestión de la población de monstruos. En una guarida normal, el ecosistema y la población de monstruos eran fijos, y se podían crear sistemas confiables para hacerles frente. En cambio, en el jardín del lobo demoníaco no se sabía lo que iba a pasar hasta que se llegaba al lugar, lo que aumentaba su grado de amenaza. Había una lista de todos los monstruos avistados en el lugar hasta la fecha, pero era tan larga que dejé de leerla. Los tipos y especies que aparecían en el jardín eran tan variados que no tenían nada en común entre sí. El ciclo de aparición también era más rápido gracias al bosque marchito que lo rodeaba. El bosque facilitaba la obtención de mana, lo que a su vez facilitaba el crecimiento de los monstruos del jardín. Su mayor ritmo de crecimiento dio lugar a guerras territoriales, que ayudaron a los monstruos victoriosos a evolucionar y convertirse en jefes de zona. Pero los monstruos más poderosos necesitaban más mana para sobrevivir y no podían abandonar el jardín mientras el bosque marchito se interpusiera en su camino. Había registros de monstruos aéreos que sobrevolaban el bosque, pero no podían escapar a sus efectos de pérdida de mana. Los monstruos evitaban el bosque tanto como podían. El gremio también había enviado expediciones para observar el lugar, y descubrieron que los monstruos se reemplazaban unos a otros a gran velocidad. En una guarida normal, un solo monstruo poderoso podía dominar una zona durante décadas. Sin embargo, en el jardín del lobo demoníaco, monstruos tan poderosos como las amenazas eran reemplazados con gran frecuencia. Incluso a las amenazas les resultaba difícil vivir mucho tiempo en el jardín. La recuperación natural del mana de un monstruo era mucho más lenta en el jardín del lobo demoníaco, quizá por el efecto del bosque marchito o por algún otro factor desconocido. En cualquier caso, necesitaban una fuente externa de mana para sobrevivir, de ahí las frecuentes guerras territoriales, tenían que matarse unos a otros para sobrevivir o marchitarse y morir. Sin embargo, si un monstruo se hacía demasiado fuerte, los demás monstruos se alejaban de él, lo que dificultaba aún más la caza. Su propia búsqueda de mana también empeoraba, hasta el punto de que su propio gasto de mana los debilitaba tanto que los monstruos más débiles podían matarlos. El mismo efecto se aplicaba a los humanos, pero no había efectos secundarios apreciables a corto plazo. Los estudios a largo plazo eran difíciles de realizar. Después de todo, vivir en una guarida de rango durante un largo periodo de tiempo ya era bastante duro. ¿Estaba yo bajo estos efectos cuando estaba en el jardín? Para ser sincero, no sabría decirlo. Fue el primer lugar en el que desperté tras llegar a este mundo, así que no tenía puntos de referencia. También regeneraba mi mana perdido absorbiendo cristales. Mi reserva de mana mejoró porque subí de nivel después de salir del jardín. Hay muchas referencias sobre los monstruos que aparecen en el jardín, pero aquí no hay nada relacionado con un pedestal. El pedestal en el centro del jardín del lobo demoníaco era de suma importancia para mí, y sin embargo los registros no lo mencionaban. Le preguntamos al viejo bibliotecario, pero ni siquiera le había oído hablar de algo así. Ciertamente había ruinas en el centro del jardín, pero nada que se pareciera a un altar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Desapareció? No lo sé. Aunque se podría pensar que eso es lo que le pasó. No me dijo el hombre misterioso que viniera al altar. Tal vez no. Solo dijo que viniera al jardín del lobo demoníaco. ¿Había mencionado siquiera algo sobre un altar? No sirve de nada pensar en ello ahora. Ya veremos cuando lleguemos. HM. Luego leí sobre el bosque marchito, el fatídico lugar donde Fran y yo nos conocimos. Los datos no revelaban nada que yo no supiera ya, pero había una cosa que me llamó la atención: los efectos de debilitamiento del mana del bosque parecían emanar del suelo. Tras observar que el efecto de debilitamiento era más débil en el aire, el equipo de observación decidió excavar en el suelo para ver qué ocurría. El efecto se aceleraba cuanto más se profundizaba. Sin embargo, cavar más profundo resultó ser todo un reto, ya que el mana del equipo se agotó y tuvieron que depender de fuerza física pura, lo cual no era algo que se quisiera hacer con goblins acechando en el bosque. Al poco tiempo, la expedición se consideró demasiado peligrosa para continuar. A pesar de sus efectos de agotamiento de mana, el bosque seguía siendo el hogar de numerosos monstruos y animales. Había goblins y otros monstruos de bajo nivel que no dependían del mana para sobrevivir, así como fauna ordinaria. Esto era lo que hacía al bosque marchito tan peligroso. Sin acceso a las habilidades y a la magia, los aventureros de bajo nivel podían caer fácilmente ante los goblins. Sin embargo, si eras un aventurero de élite, como Fran, el bosque no supondría un gran problema. Aún así,
no quería quedarme allí mucho tiempo si podíamos evitarlo. Todavía estaba traumatizado por lo ocurrido la última vez que estuve allí. Aún así, quizá necesitaríamos establecer una base de operaciones en el lugar si los monstruos del jardín del lobo demoníaco resultaban ser demasiado fuertes. Entonces sentí que alguien se acercaba a nosotros. Claramente se dirigían hacia Fran, pero no parecían hostiles hacia ella. ¿Eres tú, Fran? HM, ¿quién eres? Hey, vamos, no me digas que te olvidaste de mí, soy yo. Tú. Fran se había olvidado por completo del hombre que se mostraba tan casual con ella. Él la miró con sorpresa y decepción. Ella se limitó a ladear la cabeza. ¿Y quién eres tú? El hombre dejó escapar una risa nerviosa. Soy Krat, el líder de Rugido de Dragón. Exploramos una mazmorra juntos, ¿recuerdas? Efectivamente, habíamos explorado una mazmorra juntos con el aventurero Krat. Solía ser un joven aventurero matón que se peleó con Fran cuando se conocieron, pero había cambiado mucho desde nuestro último encuentro. Esa aventura le dio una potente muestra de la realidad, y terminó con él admitiendo la fuerza de Fran. Por desgracia, Fran había olvidado por completo quién era él. Había sido muy grosero con ella, después de todo, y además era débil. Aún así, estaba bastante impresionado con el progreso que había hecho. Era mucho más fuerte en comparación con antes. Nombre: Krat de edad, 23 raza, humano clase, lancero nivel, 27 diagonal 99. PV, 148, magia, 88, fuerza, 86, agilidad, 74. Habilidades: transporte 2, acrobacia 4, sentido del peligro 3, resistencia al hambre 3, sentido de presencia 1, dominio del puño 1, artes de lanza 2, dominio de la lanza 5, intimidación 3, escalar 3, resistencia al veneno 1, manipulación espiritual. Equipo: lanza de acero fino, armadura de lagarto acorazado, guanteletes de toro de piedra, botas de lagarto acorazado, manto de araña de roca, anillo antídoto. Krat había subido 7 niveles y aumentado su arte de lanza y dominio de la lanza. También tenía resistencia al veneno, una habilidad que debió requerir un duro entrenamiento para adquirirla. En cuanto a los rangos él estaba en lo más alto. Fran, no puedes seguir mirándolo de esa forma. Se dará cuenta de que realmente lo olvidaste. Tienes que despistarlo de alguna manera. Tienes que estar bromeando, murmuró. ¿Realmente no te acuerdas? Fran, ¿recuerdas al tipo que se peleó contigo cuando fuimos al nido de arañas? ¿El lancero al que golpeaste cuando se enfrentaron? ¿El líder de los aventureros punks que casi se mueren? Me diste una paliza en aquel entonces cuando me peleé contigo. Soy el líder de esos idiotas que pisaron la trampa de teletransportación. Oh, sí, supongo que estabas allí. ¿Por fin? Eres el tipo que lloró después de que Amanda le pusiera una garra de hierro. Eso es lo que recuerdas. Silencio, mocoso, esto es una biblioteca. El bibliotecario del gremio le gritó a Krat por ser tan ruidoso, y lo hizo con tanto énfasis que se vio obligado a obedecer. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Fran. Nada, en realidad. Krat probablemente espera ha pasado mucho tiempo, me alegro de verte. Pero se desanimó tras ver la respuesta inicial de Fran. Se marchó de la biblioteca sumido en la soledad. Lo siento mucho, Krat. Pero no tenemos suficiente tiempo para ponernos al día contigo. Pero sigue así. Lo estás haciendo muy bien. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.